Le vamos a dar comienzo al espacio de preguntas y respuestas. Nuestros 3 especialistas, los 3 disertantes, van a responder todas las consultas que ustedes fueron dejando en el espacio de preguntas que nos fueron escribiendo, y para eso los voy a dejar con Tomás Oesterheld, que es productor y es miembro de la regional APRESID en Trenquelauquen. Arrancando el espacio de preguntas, ¿cómo andan? Diego, Darío, Gervasio. Buen día a todos. Acá desde el Trenque, tratando de compartir junto con todos ustedes. Vamos con las preguntas, que estoy lleno de papeles y tengo algunas acá desde el teléfono. Tenemos mezcla de cosas técnicas y de todo un poco. Vamos a arrancar contigo, Darío, ya que estamos, cortita hacia el pie de Santiago. Darío, ¿qué porcentaje de aprovechamiento calculan del total que produce el verdeo? ¿Y cuántos kilos de materia seca estimás que están produciendo? Diego, Darío. Sí, nosotros lo que estamos evaluando es más o menos 6.000 a 6.500 kilos de materia seca por hectárea en esos raigrases en ambiente 9 de julio con campos de buena calidad, digamos, ¿no? Campos que tienen potencial agrícola importante. Después, es obvio que tenés que nutrir a ese verdeo lo más temprano posible y terminamos siempre trabajando con 140 kilos de MAP a la siembra, 100 kilos de urea a la... A ver, voy a apagar la otra, no se puede. Entonces, también es un tema de función de días de lluvia, ¿no? Cuanto más días de lluvia, peor va a ser el acostumbramiento, por un tema de que tenemos que aprovechar bien. Darío. Parece que vos, Darío. Ahí estamos. Estaba un rebote importante. Bueno, rápidamente, si querés, repito la respuesta. Quiero que pasen las preguntas a Diego, porque sé que tiene que cortar la transmisión un poco antes, igualmente. Sobre la pregunta de Santiago, esencialmente, lo que estamos apuntando nosotros en estos planteos es entre 6.000 y 6.500 kilos de materia seca en esos verdeos, en un ambiente que es bueno en términos agrícolas, es un campo que usamos para recría, son campos muy buenos para agricultura, que estamos aprovechando como recría con los cultivos de servicios. El aprovechamiento es aproximadamente entre el 80 y 85%, o sea, se hace con estas parcelas de 0,4 hectáreas con 3 cambios diarios por vela automática, o sea, se busca un aprovechamiento muy importante, y justamente este tema del aprovechamiento es muy dependiente de los días de lluvia que tengas. Si hay muchos días de lluvia sobre la estación, tu porcentaje de aprovechamiento va a bajar, porque más veces vamos a tener que sacar los animales de la parcela para no generarle un daño, digamos, al piso. De todas formas, ese daño siempre va a ser menor, tanto menor sea la superficie y menor sea el tiempo en que estés pisoteando esa superficie. Para todo tenemos que tener un plan B. Bien, buenísimo. Vamos, Diego, una consultita para vos. ¿Se te ocurre alguna estrategia comunicacional basada en ejemplos simples que aclare la idea que tiene el consumidor final sobre los productores agropecuarios, que al fin y al cabo somos productores de alimentos? Vos sabés que esta pregunta salió en las pocas veces que estuve en las reuniones de APRESID o de gente de agro, porque, a ver, si me permiten ser absolutamente crudo, comunican muy mal, muchachos y muchachas, ¿sí? Efectivamente, ¿sí? Y esto creo lo hablamos incluso con Gervasio una vez en una de las reuniones. Efectivamente, hay una demonización del productor agrícola cuando se sabe que es necesario, pero aún así, no, esto lo pasan siempre bien, ¿sí? ¿No? Y eso es una cuestión de comunicación, me parece. Me parece que en eso se parece mucho a los que hacemos ciencia de laboratorio. Pensamos que como hacemos las cosas bien, la gente va a entender que hacemos las cosas bien, y no es así. Además de hacerlas bien, hay que comunicarlas bien. Por ejemplo, lo que se conoce como nudge,
¿sí? Nudge. Nudge es el empujoncito, ¿sí? Es cómo comunicas algo, cómo le das el marco a algo para que se entienda exactamente lo que vos querés de una manera positiva. Y muchas veces, ¿sí? La comunicación del agro, igual que la comunicación de la ciencia, son resultados. ¿Sí? Mira, estamos produciendo tanto, estamos dándole de comer a tanto, estamos exportando, y en ciencia, ¿qué hacemos? Hicimos tales experimentos, demostramos esto, demostramos lo otro. Y eso no alcanza, si no alcanza sin un marco adecuado, que la gente entienda realmente cuál es la importancia de esto, porque nos olvidamos, ¿sí? Para mí que vivo en la ciudad, ¿sí? Ustedes están en la verdulería, en la carnicería y en el supermercado, pero me olvido de lo que pasó para que llegaran ahí. Y eso me parece que hay que comunicarlo bien, ¿sí? Comunicarlo llanamente. Me parece que es un desafío tremendo que tiene el mundo del agro en Argentina, porque mueven el país, ¿sí? Sin embargo, la gente no lo sabe, y es más, muchas veces la opinión se va para el otro lado. Con lo cual, es posta esa pregunta, encantado de pensarlo juntos o de hacer algún grupo para pensar cómo comunicar estas cosas que son tan fundamentales. Buenísimo. Vamos a seguir pimponeando una para Gervasio y después volvemos a Diego antes que se nos tenga que ir. Gervasio, Isabel nos cuenta, tengo en este momento todo el campo verde. Un ejemplo, Isabel. 500 hectáreas donde 135 son trigo y el resto todos cultivos de servicio. ¿Me aconsejarían algún análisis para sacar alguna conclusión? Bueno, buenísimo que, como decís vos, Tomás, buenísimo que esté verde en esta época. Yo creo que medir siempre es bueno, y bueno, lo clásico, ¿no? Mediría un poquito el tema de los rendimientos, cómo te está yendo, o cómo le está yendo a Isabel en el tiempo con los rendimientos, y obviamente medidas de materia orgánica del suelo a largo plazo, o sea, medir cada tanto materia orgánica, ahí en los mismos lugares, probablemente aconsejo que sea en el mismo lugar, como no un potrero, sino elegir un lugar donde uno pueda ir monitoreando en el tiempo. Obviamente no vale hacer trampas en ese pedacito, que sea representativo de todo el lote, pero que tenga poca variabilidad, eso hace que uno pueda ir viendo en el tiempo qué pasa con ese cambio de manejo, ¿no? Pero los rendimientos, me parece que muchos productores que lo hacen empiezan a ver cambios ahí, sencillamente. Bien, buenísimo. Diego, una preguntita mía. Justo hace poco leí que nosotros empezamos a dejar de ser nosotros y nuestro conocimiento para empezar a más o menos robotizarnos y ser nosotros y todos nuestros soportes tecnológicos que tenemos alrededor y que con eso somos, no sé si mejores, pero seguro distintos a como éramos hace un tiempo. Y vos hoy hablaste de los sesgos. ¿Qué sesgo tendríamos que romper para ser mejores y poder aprovechar todas esas herramientas que estamos aprendiendo? Vos sabés, Tomás, que hay un sesgo que tiene que ver con la robotización y la inteligencia artificial. Las máquinas lo hacen bien, las máquinas tienen razón. ¿Por qué? Porque pensamos que por venir de una automatización es algo objetivo. Y está mal eso. Hay una investigadora que dice que esta robotización son weapons of math destruction, o sea, armas de destrucción matemática en lugar de armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque quien escribe los algoritmos es una persona. Y los ejemplos son clarísimos. Por ejemplo, hace un tiempo la policía de Los Ángeles puso en práctica un sistema de inteligencia artificial para, sobre la base de los datos de crímenes previos de determinadas personas, predecir cuál es la probabilidad de que volvieran a reincidir en algún crimen menor o mayor. ¿Sí? Lo hicieron, qué sé yo, y les dio para atrás, les dio completamente mal, porque claro, en esos algoritmos estaba codificado el pensamiento y el prejuicio de la gente que lo había escrito. Hay uno muy reciente. Si vos agarrás una foto y la pixelás y le pedís a un algoritmo de inteligencia artificial que reconstruya la foto original sobre la base de esos píxeles, te va a dar un rubio blanco. ¿Sí? Y lo hicieron con una foto de Obama. ¿Sí? Pixelaron una foto de Obama y le pidieron a una computadora que reconstruyera la foto original. ¿Y qué le dio? Una persona europea caucásica, ¿sí? ¿Por qué? Porque los algoritmos son humanos y es un sesgo que tenemos. Si es una máquina debe ser objetivo, ¿sí? Y me gustaría eso llevarlo al mundo de ustedes, ¿sí?
Yo creo que si hay un mundo tecnológico, al menos en Argentina, es el mundo del campo. ¿Sí? Y esto tampoco lo vemos, tiene que ver con lo que preguntaban antes de comunicación. Tampoco se comunica. ¿Sí? La gente piensa en el campo del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX, y no toda la tecnificación que ha habido del campo. Pero ahí me gustaría que reflexionáramos sobre la confianza ciega, el sesgo a que si esto me lo tira una máquina que está registrando o que me dice tengo que ir por allá, tengo que ir por ahí o lo que fuera, está bien. No. ¿Sí? Ustedes, ¿sí? Los ingenieros, los productores, lo que saben, son irreemplazables y tenemos el sesgo de que vamos a ser reemplazables. Eso es lo que se llama singularidad, ¿sí? Para algunos, ¿sí? El momento en el cual las máquinas reemplazan a los humanos o superan a los humanos. Hay un gran grupo de filósofos que dice que minga es singularidad. ¿Sí? Sí, en un momento la inteligencia artificial va a seguir creciendo y machine learning y todo eso. Pero el sesgo es, vencer el sesgo es vencer la idea de que porque viene de una máquina es objetivo. No es objetivo porque detrás de esa máquina hay un humano. Está bien, puede haber máquinas de segunda generación, una máquina que le enseña a otra, que le enseña a otra, que le enseña a otra, ¿sí? Y ese es un problemita para los filósofos que todavía se están devanando los sesos. Pero con lo que tenemos ahora, ¿sí? El sesgo es recordar que siempre hay subjetividad que es necesaria. Y seguimos pimponeando de un lado para el otro. Darío, cortito y al pie. La urea durante la confección del silo trae como problema que cuesta bajar el pH por la liberación del amoníaco. ¿Es necesario agregar urea o se puede agregar soja o speller de girasol al núcleo en el silo de chapa? Son herramientas, Tomás. Nosotros usamos urea en una dosis que no nos modifica la tasa de caída del pH en los silajes. Una dosis que, digamos, no es tampoco misteriosa. Usamos alrededor de 10 kilos de urea por metro lineal de la bolsa. Ahí el punto está en dosificar bien, ¿sí? Entonces, y es una herramienta que a mí me permite, a grosso modo, aumentar 2 puntos el nivel de proteína, 2 puntos, llega hasta 2.8 en lo que sería ideal, decía, de la proteína en el silo, lo cual me permite ahorrar la cantidad de proteína suplementaria que le tengo que dar. Para ciertos sistemas funciona muy bien. Tenés que tener una buena máquina dosificadora y alguien, como recién decía Diego, que elimine el tema de que porque lo hace la máquina es objetivo, o sea, que esté chequeando que la máquina no se equivoque y que dosifiquemos bien. Pero son herramientas en las cuales para nosotros, en ese planteo en particular y en varios más, nos están funcionando muy bien y están basadas en ciencia. Buenísimo. Me parece fascinante cómo saltamos de cosas que parecen tan distintas y que después se juntan tanto. Gervasio, 2 medio en una sobre nodulación de las vicias. ¿Es necesaria la nodulación en las vicias para estimar N fijado? Veo que se complica para que nodule, dice Diego. Y Gervasio, ¿esas diferencias entre leguminosa inoculada versus no inoculada, las considerás significativas? Pregunta Agustín. Sí, el tema de la nodulación es clave. Por lo que sabemos, tiene que haber nódulos. Si no hay nódulos, no está fijando. Así que hay que hacer el pocito y mirar que esté nodulando. Eso es una buena opción. Y lo que dio la red es que sí son significativas esas diferencias, son importantes además agronómicamente, y que eso pasa en lugares en general donde no hay historia de vicia. Cuando empieza a haber más historia de vicia, como pasa con la soja, entonces ahí la nodulación, el efecto es menos importante. Pero al principio, sobre todo, me parece que va a ser muy importante pensar en inocular y inocular bien, digamos. Incluso hay hasta a veces respuesta doble inoculado de las leguminosas que vayamos como cultivo de servicio, ¿no? Si no, van a colonizar los rizobios que no específicos y todo lo que ya sabemos. Así que sí, es importante inocular. Genial. Diego, vos charlaste sobre lo del 6º grado y de separación y nosotros vemos mucho esto de trabajar en red y estamos aprendiendo mucho a trabajar en red, pero desde tu expertise, ¿qué pensás o qué sesgo también nos puede estar metiendo la cola ahí en el tema del trabajo en red? ¿O qué podemos hacer para trabajar todavía mejor o ser más eficientes en el uso de las redes?
Sí, es la pregunta de 2020, ¿no? Porque en particular, en mi caso, sí, trabajo de ciudad y lo que fuera, que si no aprendemos a trabajar en redes y a distancia, estamos fritos, ¿sí? Ustedes también, sí, por más que estén trabajando afuera en la naturaleza, en el campo, tienen que contactarse entre productores, esta reunión, etcétera. Es muy difícil, ¿sí? Porque no veníamos acostumbrados a este tipo de recursos. Por lo tanto, me parece que vale un poco retomar lo anterior, no todo es tecnología, ¿sí? Es más apertura de la cabeza para poder ver qué recursos nos sirven para lo que efectivamente queremos hacer, no marearnos, lo fácil que es marearnos con estas técnicas así de vernos a distancia y estar de videoconferencia todo el día. Me parece que tenemos que dejar de videoconferenciar por 2 años, más o menos, ¿no? por ahora. El trabajo en equipo, ¿sí? Realmente rinde muchísimo más que la suma de trabajos intelectuales. Y esto no es una metáfora, ¿sí? Ustedes, ¿sí? Una asociación, ¿sí? Una asociación de productores de siembra directa. ¿Por qué asociación? Porque se dieron cuenta que tenían el mismo problema, ¿sí? Y con eso rindieron mucho más. Incluso el trabajo en equipo tiene rindes económicos, hace que te vaya mejor, ¿sí? Entonces, me parece que acá se juega mucho, y de nuevo acá hablo como outsider, ¿no? Hablo como paracaidista de este mundo. Esto que decíamos muy al principio de la comunicación, me parece esa comunicación del productor decimonónico corresponde a la generación que precede, al menos a ustedes tres que estoy mirando en pantalla, ¿no? Era una cuestión un poco más individual, y me parece que la generación de ustedes es la que se da cuenta de que si se juntan no es para perder, no es porque están cediendo un cachito de terreno, es todo lo contrario, ¿sí? Y se ve en concreto con este tipo de cosas que yo veo, insisto, desde afuera, con la gente de generación de 40 años, 50 como mucho, y de ahí para abajo, para ver un poco cómo están trabajando tanto en equipo. Hay herramientas, hay muchísimas herramientas para entender cuestiones de empatía, hay técnicas, yo descreo completamente de las técnicas y de los gurúes, de si vale la pena hacer brainstorming, si no, hay un montón de técnicas distintas, pero yo descreo de eso. Me parece que lo importante es la voluntad de ponerse sobre la mesa, saber que uno, por más que esté cediendo un cachito, al final del día gana. Genial. Darío, seguimos saltando. ¿Cómo ves dentro del planteo ganadero los sorgos forrajeros para incorporarlos antes que una pastura? Pregunta Javier. Mira, ahí el tema es que tenemos un desfasaje de épocas. A mí me gusta el sorgo forrajero, sobre todo como nos están enseñando a pastorearlo ahora y no como se pastoreaba hace 30 años. El problema es que vos lo vas a sembrar probablemente como temprano, a principio de noviembre, y lo vas a tener recién en enero. Entonces, la pastura en nuestros sistemas, yo lo planteaba en la charla, perenniza parte de la superficie, disminuye la dependencia de jugar siempre a tirar un penal y meterlo, digamos, y al mismo tiempo aprovecha con la explosión justamente de pasto primaveral de un suelo que está devolviendo nutrientes al ciclo agrícola que le sigue, vos aprovechás octubre, noviembre y diciembre metiendo kilos muy baratos justamente en la primavera y atrasando el momento en que ese animal después se va a su finalización, a su encierre a corral para los últimos 90 días, a veces son 75, dependiendo del sistema, ¿ok? Entonces, el punto está en que puede ser una herramienta, pero no puede reemplazar la pastura en el sentido temporal. Tendrías un desfasaje, digamos, cronológico en eso, Tomás. Bien, perfecto. Diego, sé que te tenés que ir. Si querés te libero, y si te quedaste con algo para decir, todo tuyo. ¿Qué te gustaría darnos casi como último mensaje tuyo? Y después puedo pimponear un poquito más con Gervasio y Darío. Sí, se puede adaptar a lo que ustedes están haciendo. Se le acabó la ficha de internet. Me parece. Sí.
Yo también casi que lo perdí. Está bien, pensé que por ahí era yo solo. Vamos con vos, Gervasio, y vemos si vuelve Diego. Y no sé qué pasó. Ahí estás. ¿Me escuchas? Era Sí. muy breve. Es decir, Dale. estaba poniendo como ejemplo el mundo de la educación, que es tan difícil de mover, que tanta inercia tiene, ¿sí? Uno podría pensar también que el mundo del agro, también como mundo, como globo, es difícil de mover. Y lo que ha pasado coyunturalmente con la pandemia nos ha demostrado que cuando tenés los incentivos necesarios no es tan imposible, ¿sí? Nadie hubiera dicho que el mundo de la educación hubiera adoptado estas técnicas virtuales, de tratar de conectarse con alumnos y alumnas a distancia, de hacerlo de manera relativamente exitosa, con mucha desigualdad, pero relativamente exitosa. Creo que es un gran ejemplo, ¿no? Cuando uno se plantea, y ustedes, asociación, insisto con la palabra asociación argentina, se plantean, vamos todos juntos a cambiar el mundo. Bueno, es posible que podamos hacer una conferencia, un encuentro de Trenkelauken en estas condiciones. Dice que cuando tenés la cosa clara, lo haces igual. Con lo cual, dentro del desastre que es la pandemia mundial y con todas las malas noticias que hay, esto espero que haya llegado para quedarse, darnos un poco la idea de que podemos cambiar y podemos usar la tecnología en beneficio propio. Por ejemplo, para estar reunidos y charlando alegremente este rato a distancia. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Sabemos que te tenés que ir, así que cuando quieras, dejanos nomás y sigo con los muchachos. Gracias a vos. Hasta luego. Gervasio, seguimos. Alejo pregunta, respecto a la siembra con avión sobre cultivos en pie de cosecha, ¿qué diferencias significativas se encontraron en la siembra de vicia y centenos y las hubo en comparación con la siembra con sembradora? Sí, no, esa es una muy buena pregunta. Hicimos algunas pruebas de ensayos terrestres, digamos, siembra terrestre versus aéreo, y no hay una red, digamos, nunca terminó de cuajar una red con esos experimentos. Creo que es una gran pregunta para las distintas especies. Lo que estamos viendo en general es con sembradora, van mejor, obviamente, pero hay muy buenas experiencias de siembra al voleo, sobre todo centeno, vicia, son bastante buenas. Creo que tenemos que innovar en ese lado con las máquinas, ¿no? Está la Altina, digamos, que vino a darnos mucho avance, digamos, en siembras con más precisión, pero también la gente de los aviones está aprendiendo a volar mejor, hay gente que lo hace muy bien, y tiene la ventaja que no pisa, ¿no? Así que tenemos que pensar en mejorar los aviones, en mejorar las sembradoras, tenemos que pensar en si podemos diseñar una sembradora en línea, pre-cosecha, que hay ejemplos de esas cosas, entonces creo que ese es un buen campo que tenemos que empezar a pensar para estar siempre verdes y siempre vivos, es lograr intercalar y sembrar los cultivos antes. Bien. Darío, si la vaca de cría tuviese que pasar un periodo de restricción alimentaria moderada, entre paréntesis, ¿sería mejor que eso suceda lo antes posible luego del servicio? Sí, a ver, el concepto, anoche lo estábamos discutiendo en un grupo de WhatsApp, el concepto de restricción tiene que ser un concepto a utilizar con cuidado y con mucha educación. O sea, supone aprovechar en esa curva de requerimiento que yo le mostraba, aprovechar, decía, el momento en el cual la vaca tiene bajo requerimiento. La vaca es un animal que no sabe administrar la abundancia. Cuando tiene mucho pasto lo va a comer todo lo que pueda, porque no sabe lo que viene para adelante. Entonces, conceptualmente, lo que vos haces es, por lo menos 30 días posteriores a la sacada del toro, o sea, tiene que haber pasado 30 días la sacada de los toros, vos podrías, una vez que realizás el tacto y detectás si la vaca está preñada o no preñada y mirás su estado corporal, podrías a aquellas que están en buen estado corporal diseñarles un plan de alimentación de régimen, digamos, ¿no? Decimos, bueno, vamos a hacer esta restricción para ahorrar un pasto que se está produciendo en el otoño y utilizarlo en la realimentación invernal, ¿sí? Lo que tiene que ser, por eso decía, educado, pensando en todos estos factores y al mismo tiempo pensando que la vaca los últimos 60 días preparto tiene que estar bien alimentada o comenzar esa realimentación para
por una parte, que llegue en buen estado corporal y fuerte al parto, pero asimismo, por un tema fisiológico del retorno al primer celo postparto, o sea, para achicar lo más posible el periodo en el cual la vaca no presenta celo postparto. Esto va a redundar en que siempre esa vaca se pueda preñar temprano y nos entregue, por ende, al año siguiente, un ternero más pesado y más viejo, entre comillas, al momento del destete, ¿ok? Entonces, restricción educada. Es lo mismo que cuando le entramos a pastorear los cultivos de servicio a Gervasio. Educadamente tiene que ser eso para no generar un problema después en el sistema, tal que la herramienta que yo utilicé terminó, digamos, de alguna manera teniendo un efecto deleterio sobre el sistema. Yo tengo que estar ahí para ayudar a maximizar el margen global del sistema y sobre todo la estabilidad, que es un punto que siempre hablamos. ¿Sí? Nosotros ya tenemos que estar mucho apuntando a disminuir los coeficientes de variación, más que buscar esos promedios que nos gusta tanto hablar, pero en realidad en las empresas tenemos que sobrevivir y bajar la inestabilidad es un punto clave. Bien, nos van a educar a la fuerza ustedes dos. Gervasio, una de las del millón, corriéndose más hacia el oeste, pregunta Santiago, aún más al oeste, La Pampa, donde las precipitaciones promedio son menores. ¿Cuál sería el momento de secado de una mezcla de Villosa más Centeno en relación al agua disponible que queda para los subsiguientes? Claro, bueno, ahí es una de las cosas que estamos pensando que tenemos que estudiar mucho mejor, es esta cuestión de cómo es la liberación, ¿no?, de los nutrientes del cultivo de servicio, en qué momento están disponibles, cómo interacciona eso con el suelo, con el tipo de suelo, con la materia del suelo, con el agua. Y entonces, en función un poquito de conocer mejor esas ventanas, fíjense que lo que pasó en Trenquelaute este año, en la realidad de este año. Hubo 2 meses de que se mató esa vicia y eso tuvo un impacto muy positivo en el maíz, una vicia de muy baja producción. Yo hubiera esperado que esa vicia en 1 semana, 2 semanas, estuviera liberando todo el nitrógeno que le habíamos perdido y no lo perdimos. Evidentemente quedó capturado en algún lugar y después lo agarró el maíz ese. Entonces, yo creo que en cada sitio uno de lo que debería hacer es estimar el riesgo que quiere tener en capturar agua o no. Entonces decir, bueno, yo preciso 1 semana, 2 semanas, según el registro histórico de precipitaciones que vos tengas, según el tipo de suelo que vos tengas, vos podrías calcular en cualquier zona cuánto tiempo necesitas. De hecho, Priscila Pinto tiene un artículo con eso, que calculó cuántos meses necesitas para rescaturar o llenar la batea del suelo, digamos. Y eso también, una de las cosas que vemos que cambia es que se llena más rápido la batea si tuviste cultivo de servicio, así que eso es una buena noticia, pero básicamente tenés que calcular eso. Y los más avanzados lo que vienen es, con esa idea en la cabeza de cuánto tiempo precisan, después el año particular, con los pronósticos que vos tengas de cuán húmedo va a ser, y midiendo cada tanto cómo venís con el agua en el suelo, ahí definís la fecha de quemado del cultivo de servicio cada año en particular. Ahora, eso tenemos que después compatibilizarlo con el momento en que va a liberar los nutrientes ese cultivo. Y eso va a depender de la mezcla que armamos o del cultivo puro que tengamos. Entonces, esas 2 cosas son las que hay que jugar, me parece, con la agronomía un poco, ¿sí? Después hay muchas más cosas, que cuanto más diversidad mejor, etcétera, pero es clave dejar esa ventana para capturar agua y no tener impactos negativos en el cultivo de renta. Y lo mismo para que no haya inmovilización en el cultivo de renta. Lo que estamos viendo es que cuando esas 2 cosas se hacen bien, los rindes suben un montón. Hay muchos ejemplos cuando esas cosas se hacen mal, el rinde baja. Y eso es lo que tenemos que un poco evitar. Bien. Darío, ¿cómo ves vos que trabajás con empresas grandes, chicas, medianas, el tema ese del campo chico, el campo grande, el manejo en la parcelita, hasta dónde, la escala versus la cosa puntual? ¿Qué nos puedes agregar en esa línea? Mira, primero déjame expresar sobre lo que recién decía Gervasio, la idea de la agroecología en su más pura expresión es eso, lo que recién planteaba, así cuando discutimos esos conceptos y nos peleamos uno con el otro. Muchachos, esto es agronomía básica y criterio puesto para que cada año tratemos de mantenernos estables lo más posible. Después,
Lo mismo para estos planteos que vos tenés en términos de campos grandes. Yo tengo, digamos, un horizonte en cuanto a incluso la formación de recursos humanos que hacemos en cada campo para las tesis y demás, siempre con empresas medianas a grandes que son más fáciles tal vez de armar los convenios y demás. Ahora, yo diría que no hay escala cuando vos tenés una visión importante o una visión empresarial. ¿Okay? Los casos que te mostré estaba basado en un caso de un miembro APRESID que va alquilando campos cercano a una base de operaciones que tiene 140 hectáreas la base de operaciones, pero tenés una producción basada en una visión empresarial importante, lógicamente con un capital muy importante invertido todos los años. Y después se van tomando campos que uno diría, 42 hectáreas, loco, ni siquiera el piquete de los caballos era de 42 hectáreas cuando yo era chico. Bueno, hoy en esas 42 hectáreas tenés una carga de 8 a 10 animales por hectárea, trabajando en forma horaria, con una persona part-time. O sea, ahí hay un concepto de visión más que de escala, porque la escala las vas a ir logrando más rápido, más lentamente, pero ya con eso se autopaga, digamos, el sistema se autofinancia y está planteando el paso siguiente, que es el engorde corral. Entonces, yo veo que en muchos casos alguien dice, yo no tengo escala para hacer eso. No es verdad, es muy dependiente de la voluntad y el tiempo que uno le pueda dedicar. Si vos no vas a estar mucho tiempo dedicado a eso, no, realmente te va a faltar la escala porque no vas a tener que delegar en alguien más y eso ya va a ser el sistema más difícil desde el punto de vista rentable, ¿sí? Por el otro lado, campo muy grande, no, esto es un lío. Muchachos, empecemos a desterrar eso no se puede hacer, porque hay gente que hace feedlot en Guatemala, hay gente que hace feedlot en Colombia, hay gente que está trabajando en África, como los muchachos, y bueno, Nico Bronzo debe estar en la audiencia. Es decir, hay gente que está haciendo cosas donde nosotros pensamos que no se podía hacer, todos los laburos en Patagonia. Entonces, desterremos el acá no se puede hacer, porque eso muchas veces es una barrera mental que nos fijamos nosotros para decir, bueno, acá no hagan olas, muchachos, ¿viste? El cuento ese del rengo en el safari, ¿sí? Cuando viene el león, no corran, que es peor. No nos quedemos en esos puntos. Yo no veo hoy un diferencial de escala, sino que trabajo más por el desafío que me plantean, y muchas veces esos desafíos vienen de los alumnos, y que dicen, no, yo tengo un campito de 50 hectáreas, capaz que no podemos hacer. Pará, es tu mente la que te está diciendo que no podemos hacer. Parezco Diego en esto, pero la verdad impresionante, que un toque Golombek le diste. Muy bien. Antes de pasarle a Carola, una última medio puntual para Gervasio, si respetamos los tiempos más o menos previstos. Gervasio, Alejo pregunta, ¿puede ser que en el caso de vicia sobre soja, o sea, el ir de vicia sobre soja, que esa soja ayude aún más al resultado del maíz siguiente, posterior al cultivo de servicio? Sí, vicias sobre soja antes, digamos, o con social al mismo tiempo. Bueno, no sabemos. ¿A qué se refiere? No, debe ser la soja, después la vicia, y si eso potencia al maíz siguiente. Ahí tenemos que pensar en esto si le estamos dando de comer al suelo, ¿qué le damos de comer? ¿No? Entonces le podemos dar un fertilizante inorgánico que va a ser nitrógeno, fósforo solo, le podemos dar orgánico que le estamos dando energía y nutrientes al mismo tiempo. Entonces, si le estamos dando soja de comer y después vicia de comer, le estamos dando una dieta rica en proteínas, básicamente, al suelo que va a formar materia orgánica. Entonces hay que ver si esa dieta está balanceada después o le estamos dando mucho nitrógeno, como a las vacas, ¿no? Lo mismo que dice Darío, es la misma lógica para engordar vacas que Darío machaca, bueno, es la misma lógica para engordar suelos. Si queremos engordar el suelo, tenemos que usar una dieta balanceada y diversa. Los mismos conceptos. Entonces, si venimos soja con vicia, bueno, capaz que esa vicia tiene que ser un poco mezclada con una gramínea o con alguna otra cosa para darle diversidad a la dieta. Pero también hay que ver cómo veníamos antes. Si le venimos dando mucho gramínea y hacemos una soja y una vicia, está perfecto. También depende del suelo, de qué vaca estemos engordando, de qué suelo estemos engordando y qué tipo de materia orgánica tiene. Entonces, esa pregunta tiene mucha agronomía de nuevo atrás, pero perfectamente va a estar impactando esa doble dosis de nitrógeno que le dimos al maíz que viene. Lo que sabemos es que la soja le va a estar dando un montón de nitrógeno, pero bueno,
mucho lo vamos a estar cosechando, ¿no? De grano, entonces no se va a quedar para engordar ese suelo. Pero la vicia sí. Lo que está bueno y tenemos que empezar a pensar, me parece, es que ya sea la vicia, el centeno y nuevas especies, tenemos que empezar sobre todo a mezclarlas en ese cultivo de servicio para estar más diversificados en la dieta que le damos al suelo. Y ahí la clave es la disponibilidad de semilla, ¿no? Que yo creo que es algo que no sé por qué no vieron ver las semilleras, no la avisamos. Yo hace 3 años que vengo, che, miren que esto va a explotar en algún momento, va a explotar en algún momento. Y pasó el año pasado, más que nunca, la semilla se nos está yendo de precio, digamos. Entonces, ahí es algo que APRESID puede tener un rol central. Podemos también apelar a que el gobierno ayude, digamos, a organizar esto para que haya semilla disponible de diferentes cultivos de servicio y que esté esa semilla, digamos, en el momento que la precisamos. Porque a veces sembramos esa vicia atrás de la soja porque es lo que hay. Pero bueno, este año se complicó conseguir vicias y otras especies, y me parece que eso está bueno, es algo que tenemos que empezar a pensar y tratar de organizarnos. Genial. No sé si alguno de los dos se quedó con ganas de decir algo, y si no, le pasamos a Carola. Yo solamente reforzar el orgullo de que los oradores de hoy, 2 de 3 somos FAUBA y 3 de 3 somos CONICET. Ahí también tenés una parte de equipo y del laburo en equipo que siempre se habla, y estamos trabajando sobre el sistema de producción ambos también en este caso. O sea que muy, muy orgulloso de poder pertenecer a estas instituciones y de hacer este tipo no ya de capacitación, sino de intercambio de experiencias, ya medio que le llamamos así a esto. Así que muchas gracias por la invitación. Sí, en el mismo sentido, estoy 200% de acuerdo con Darío, y me parece que está bueno ese rol que tenemos las instituciones públicas en asociarnos con las instituciones privadas, con los productores, ¿no? De sumar un poco más, de armar ese equipo que decía Diego. Me parece que eso está buenísimo, todos tenemos el rol, y bueno, agradecerle una vez más a APRESID por la invitación, el espacio, y bueno, a todos los que estuvieron escuchando tanto tiempo. Nada, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Pasamos a Carola nomás. Gracias a todos.